Hola, ¿qué tal? Queridas amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa de este canal llamado De Otro Mundi. Y bueno, como les adelanté en episodios anteriores, no solamente iba a hablar sobre la divulgación taijetiana encabezada por la reina Mari, primera de Taijeta, sino también lo iba a hacer con respecto a mis propias reflexiones que las había dejado a un lado hace un tiempo debido a que estaba haciendo varias cosas a la vez. Pero, claro, yo siempre tenía esa deuda pendiente conmigo mismo, que era hablar sobre las cosas que llegaban a mi corazón, cosas que provienen de otra vida. Claro, esto que voy a contarles a continuación bien podría estar en tela de juicio por quizás algunos de ustedes que digan, no, yo sé de otra fuente que no era así como se desarrollaban las cosas en la Atlántida, pero quise hacerlo de todas formas porque es lo que me llega al corazón. Y esto se me ocurrió porque, como lo había dicho previamente, había estado viendo la serie Stargate SG-1 otra vez. Digo otra vez porque las primeras veces fue durante la época de los años 2000. Luego lo vi por servicio streaming, por ahí por el año 2010, 2011, pero claro, lo había visto a través de un notebook. Ahora lo estoy viendo en mi televisor grande. Y vaya que cambia la cosa. Había estado viendo las 7 primeras temporadas y todas ellas tenían un mínimo común denominador, que era una calidad de imagen algo deficiente, producto de que buena parte de esos años la tecnología estaba pensada para televisores de rayos catódicos, que son esos televisores grandes que antes habían en las casas, en los hogares. Pero del 2004 en adelante ya debutó oficialmente lo que es el HD. Y vaya que cambia. Lo noté justamente en ese cambio de temporada de la 7ª a la 8ª temporada de Stargate SG-1. Los personajes se ven mejor, las escenografías, es como si uno estuviera ahí mismo. Entonces, a uno le dan más ganas de ver dicha serie. Y bueno, justamente debutó porque da pie a la creación de una serie spin-off o secuela que es Stargate Atlantis, que en mi corazón, para mí, es la mejor serie que he visto porque justamente habla de lo que pudo haber sido la Atlántida, un lugar que yo sé que estuve ahí y lo sé desde hace mucho tiempo, porque yo a lo largo de mi vida he tenido 3 grandes fascinaciones. Uno, los extraterrestres. Dos, la Atlántida. Y tres, los viajes en el tiempo. Y para mí no hay algo más importante que lo otro. Los tres, para mí, son una y la misma cosa. Y bueno, con el tiempo supe que yo estuve ahí. Estuve en la Atlántida. O sea, lo supe de otras fuentes, como por ejemplo una conversación con mi yo interior, con mi yo superior también, a través de una medium. Pero eso fue una confirmación después de muchos años estar averiguando sobre la Atlántida y yo entendía que, bueno, ¿por qué recuerdo tanto eso? ¿Por qué me afecta hasta el día de hoy el que haya desaparecido? Hace años atrás, de hecho, había hecho escritura automática redactando lo que a mí se me venía al corazón y a la mente respecto de cómo era la sociedad global de aquel entonces, la sociedad prediluviana, la sociedad donde reinó la Atlántida. Y bueno, me parece que en uno de los videos de este mismo canal de Otro Mundi, o si no fue en el canal Somos la Fuente, estuve relatando parte de lo que yo mismo había escrito, aunque me había reservado una parte para dejarla para mi libro biográfico.
el cual lo tengo en stand-by porque siento que me falta vivir ciertas experiencias antes de finalmente publicarlo. Lo tengo escrito hasta septiembre del año pasado, solamente lo tengo que actualizar con los acontecimientos que he vivido hasta ahora. Esto lo estoy grabando un 10 de agosto del año 2025. Entonces, en definitiva, la escritura automática también, por estar desarrollando otro tipo de cosas, la había dejado de lado, pero pretendía desarrollarla otra vez. Claro, hay ciertas cosas de una escritura que uno piensa, ¿será mi raciocinio el que está escribiendo o realmente es mi corazón? Entonces yo estaba con muchas dudas respecto a volver a esto, a la escritura automática, pero sentía que lo debía hacer, además motivado por esta serie que yo les mencionaba, que es Stargate Atlantis, que básicamente relata el viaje de un grupo de personas, en su mayoría científicos, pero también militares, pertenecientes a varios países de este planeta, que viajan a otra galaxia, a la galaxia Pegasus, porque ahí los lleva ciertas coordenadas que habían encontrado en la otra serie Stargate SG-1, donde se indicaba que en esas coordenadas en Pegaso residía la antigua ciudad de los mismos hombres y mujeres que crearon los Stargates, a los cuales los llamaban los antiguos. Y esos Stargates son los que utilizaban varias razas, entre ellas los Goa'uld, y después claramente los humanos de la Tierra. Entonces, básicamente toda la serie Stargate SG-1 es como los humanos de la Tierra van explorando distintos planetas que tienen estos portales artificiales circulares por donde tú atraviesas y llegas a otro lugar. Y justamente, mira lo que son las cosas, en la séptima temporada empieza en el 2003 y termina en el 2004, y el 2004 aparecen todos estos cambios en donde se incluye una serie spin-off. Recordando algunas cosas que se publicaban en torno al año 2010, 2011, encontré algunos blogs que decían que la verdadera razón por la cual Estados Unidos invadió y realizó la guerra a Irak no fue el haber encontrado supuestas armas de, no sé cómo le llamaba George W. Bush en aquel instante, pero eran armas de destrucción masiva. Ahí está. Entonces, esa siempre fue la excusa para la prensa, pero en el fondo yo sabía que había algo más. Claro, en aquella época, por el 2003, los teóricos de la conspiración decían que era más bien una guerra por el petróleo. Así es que por ahí teníamos esa disidencia controlada que afirmaba que Estados Unidos estaba invadiendo Irak no por estas armas de destrucción masiva, sino, perdón, por el petróleo. Pero yo sabía que había algo más. Y en el 2010, 2011 leí esta teoría que a mí me causó bastante revuelo, porque esta teoría nueva decía que los militares de Estados Unidos descubrieron un Stargate en Irak que estaba, me parece que en posesión del régimen de Saddam Hussein, solamente que Hussein no sabía cómo activarlo. Entonces, supuestamente para que no cayeran en manos enemigas, se realizó esta guerra y rescataron ese Stargate de Irak. Todo esto fue en el año 2003. Y cuando me enteré de esto dije, oh, no solamente estos militares gringos arrasaron con las bibliotecas, con los museos que habían en Bagdad, lo cual a mí me causó mucha rabia, porque ahí se centraba una civilización muy grande que a mí siempre me encantó, que es la civilización sumeria, sino que además estaban apropiándose de tecnología extraterrestre antigua. Además, yo siento en mi corazón que tuve mucho que ver con ese Stargate que, está, que estaba en Irak
en la zona de Sumeria, que para los que no se acuerdan mucho de las clases del colegio, Sumeria formaba parte de la Mesopotamia, es decir, de esas tierras entre ríos, los ríos Tigris y Éufrates. Y la Sumeria se ubicaba ya en la costa prácticamente o en el delta de estos ríos, pero cercano a la costa del Golfo Pérsico. Así es que ahí se desarrollaron estas actividades y bueno, curiosamente en la misma serie Stargate también hacen un juego de que esta serie se basó en algo real, no es algo inventado por Roland Emmerich en el año 1993, 1994, cuando se publicó la película, que decía no, que esto se le ocurrió a Emmerich, decían los expertos cineastas. Yo encuentro que Roland Emmerich es alguien del cabal que tuvo acceso a esta información, que probablemente encontraron un Stargate por ahí, por Egipto, pero también habían otros más. Incluso en la misma serie se hablaba que habían encontrado otro Stargate en la Antártida. Así es que, bueno, jugando algo con la realidad, se llevó a cabo esta serie. Y claro, obviamente mucho de lo que se cuenta es inventado para promover una serie larga, porque eran muchos capítulos. De hecho, cada temporada consiste de entre 18 y 22 capítulos, lo cual es mucho. Así es que obviamente no todo lo que va a salir ahí forma parte de lo que realmente ocurrió. Pero lo cierto es que los Stargate artificiales, los portales estelares artificiales, sí existen, sí se desarrollaron hace miles de años. Y yo creo que estuve participando, por lo menos atravesé uno, mínimo. Pero bueno, al ver esta serie Stargate Atlantis, mostraban a estos científicos y militares que viajaban a Pegasus y ahí se encontraban con una ciudad elaborada por los antiguos, que estaba sumergida debajo del mar. Y bueno, en la misma serie muestran cómo después se eleva porque en el fondo era una nave espacial. Bueno, yo no recuerdo que la ciudad de Atlántida efectivamente fuera una nave espacial. Yo tengo otros recuerdos, pero sí podría decirse que era una ciudad que fue construida por extraterrestres. Y para quienes siguen la divulgación taigetiana y esbaroniana, sabrán que en algún momento se refirieron a la Atlántida no como una ciudad, sino como una civilización global, prácticamente un imperio. Pero en el fondo sí, había un continente donde residía la capital de Atlántida, que también la bautizaron como Apalaquia. Eh, pero la ciudad misma, Atlántida, tenía algunas colonias en otras partes y esas colonias replicaron el modelo. Lo que sabíamos desde hace mucho, según el relato de Solón, es que esta ciudad emblema del Imperio Atlante, llamada Atlántida, consistía en una serie de anillos concéntricos de tierra y agua, ¿ya? Canales por donde ingresaba el agua del mar y por ahí navegaban los barcos, prácticamente como una especie de canal de Panamá, pero mucho más sofisticado, elaborado, etcétera. Entonces, eso está en el relato de Solón que lo publicó, bueno, se publicó en los diálogos de Platón. No, no estoy seguro que Platón haya escrito eso, me parece que fue, eh, no me acuerdo, Aristóteles, quien estaba después de Platón, pero bueno, yo no quiero entrar ya más en esa materia, pero sí siento que efectivamente, como se relata en los diálogos de Platón, Timio y Critias, efectivamente había un imperio que tenía su capital en una gran isla continente que estaba en la actualidad, bueno, está el Océano Atlántico, entonces estaba entre América, África y Europa. Ahí estaba el centro de toda la Atlántida. Entonces, todos esos antecedentes yo los manejaba de manera racional, obviamente, pero de todas formas quise escribir para ver qué se me venía al corazón. Obviamente que a mí me encantaría, de verdad me encantaría recordar cómo eran todas las infraestructuras que estaban presentes allí, en qué consistían, poder dibujarlas,
Para mí sería como algo fascinante poder realizarlo, pero siendo sincero, todavía esas imágenes no llegan a mi mente. Cuando quise hacer proyección, una visualización de eso, he tenido algunas imágenes, por ejemplo, de haber estado en un acantilado. Había una bonita vista, unas plazas públicas bastante bonitas y que se asemejaban un poco al estilo griego, ¿sí? Otro recuerdo que se me vino a la mente fue el de los guardianes de Agartha, donde habían un grupo de hombres con cabeza calva muy grande y tenían lunares, era curioso, lunares por todas partes de su cabeza y eran bastante delgados, eran como, se les veía, o se les notaba mucho los pómulos, aparte que tenían pintados unas cosas, o sea, con pintura lila, la parte de la nariz. No sé para qué era en el fondo, pero los vi frente a un círculo de tierra, claro, que había un gran hoyo ahí, pero ese círculo estaba tapado, me parece con un material muy semejante al que se utiliza en los bordes de las piscinas, para que la gente no se resbale ahí. Entonces, de ese tipo de material, que era como una especie de piedra granulada, ahí estaban estos hombres que estaban vestidos de naranjo, así como los lamas, como esa pinta. Y tenían como uno de los hombros al descubierto, pero eran como túnicas naranjas. Y los veía como vociferando, como gritando al cielo, como haciendo como un ritual, pero relacionado con sus voces, con el sonido. Bueno, así los vi. Esa fue la visión que me llegó. Y bueno, conversando después con MDF, ella me comenta que logró ver lo que mismo que yo había visto y me comentaba que eran los guardianes de Agartha. A mí solamente se me vino esa visión y que estaban no solamente arriba en la superficie como yo los vi, que la superficie era como un lugar lleno de cerros con bosques, sino que abajo también estaban presentes, custodiando esa entrada a Agartha, que eran los tiempos prediluvianos. Entonces, como ven, solamente algunas imágenes me llegaron. Y esto fue buscando hacer ejercicios de meditación, de proyección visual, pero he estado muy bloqueado con respecto a eso. Pero bueno, como les mencionaba, y la razón de ser de este video es poderles leer lo que escribí anoche. Esto está recién salido del horno, no lo he editado, nada, pero les conté todo esto a modo de introducción. Entonces le puse como título La verdadera Atlantis y espero comprender mi letra. Bueno, dice así. Entonces, ahora van a ver que yo escribo lo primero que se me viene a la mente. Puse alegría, guión, renacer, guión. Todo lo que necesitamos hacer es tomar el control, o sea, todo lo que necesitas hacer, perdón, es tomar el control de tu mente. Ello facilitará las cosas. La especie humana, como tal, demanda conocimientos, pues siente que estos están fuera, como si existiese una biblioteca popular en alguna parte del cosmos. Lo cierto es que el conocimiento adquirido es solo un espejismo, ya que todo el saber universal reside en nosotros mismos, de tal manera que si me lo preguntas, no existe una verdad absoluta, menos aún en el desarrollo de ciertos acontecimientos, pues estos son solo ilusiones de una o varias mentes. En torno a lo que consultas, la, comillas, verdadera Atlántida, cierre comillas, como tal, no existe. Es más bien una secuencia de acontecimientos que una persona que vivió en ella percibe que fue de una manera y no de otra. Como te aventuraste la otra vez. Hay un esquema de ciudad que muchos recuerdan, pero que a la vez han sido influenciados por lo que tú llamas, comillas, cultura pop de la Matrix, cierre comillas.
En sí, esa serie de círculos concéntricos de tierra y mar son una forma inteligente de mantener un control aduanero de cualquier nave o barco que busque comerciar con los habitantes de ese tipo de ciudad. Por desfortuna, no hay ninguna ciudad de esas características que permanezca en pie al día de hoy. Quizás lo más cercano a cómo fue la Atlántida original se puede hallar en el actual desierto del Sahara, en el lugar conocido como el Ojo del Sahara, en una alusión a esa forma de ojo que algunos perciben. Como ya lo sabes, esto se debe a que son los restos de una de las colonias de la Atlántida que replicaron el modelo de ciudad de la original en el continente de Apalaquia. En sí, efectivamente, era una ciudad muy tecnologizada, con edificios que considerarías modernos y un sistema de túneles que la conectan con diversas partes del planeta. Todo era muy limpio y ordenado, una auténtica oda a un orden establecido. Como ya puedes ir notando, quien impone un lugar, comillas, ordenado, busca controlar a sus residentes, pues no es natural un lugar así, tan concéntrico. Fíjate en esa palabra, comillas, con guión céntrico, cierre comillas, lo que conlleva a un centro. Todo pasaba por ese lugar central con el que se pretendía hilvanar un gobierno totalitario, concentrado en un grupo reducido de personas. ¿Cuántos tuvieron que morir para, comillas, dar vida a a ver qué le puse acá, triste, sí, a esa triste y orgánica ciudad? ¿Cuántos tuvieron que dejar a sus familiares para que otros los mandonearan? Todo por un supuesto futuro mejor. ¿Te suena familiar? Sí, así es. Suena a discurso político. Y no, la política no nació en la Grecia clásica, pues ya provenía de aquellos tiempos. Los constructores de Atlántida no fueron esclavos, fueron personas convencidas de que les iba a mejorar la calidad de vida si se convertían en prósperos comerciantes. Si bien el comercio o transferencias de mercancías se podía desarrollar en cualquier lugar del planeta, nunca podías estar del todo tranquilo tras una transacción, pues tu mercancía podría ser objeto de interés de otros, que bien te la podrían quitar a la fuerza. Es por esta razón que quienes idearon la Atlántida vendieran, comillas, o sea, esa palabra la puse entre comillas, vendieran ese discurso de vivir en un lugar donde podías comerciar libremente siempre y cuando aceptaras pagar una parte de la transacción a la ciudad misma, o más bien a quienes la controlaban. En un principio, esta forma ordenada de comerciar daba buenos réditos a quienes controlaban la ciudad, porque podían redistribuir los excedentes de estos impuestos al resto del territorio controlado por ellos, como tierras agrícolas ganaderas y mineras. Así es como la imaginas. El modelo de ciudad de círculos concéntricos era un megapuerto con aduanas incluidas. Así nació Atlántida, como un centro de distribución de mercancías provenientes de distintos lugares del planeta. Si algo pasaba por la Atlántida, obtenía un sello de calidad que le daba garantía a cualquier comerciante. Por cierto, esto elevaba el costo, pero como te mencioné,
En un principio, la idea era redistribuir las mercancías por todo el territorio controlado por la ciudad, el cual abarcaba todo el continente y más allá. Como ya intuyes, producto de este intercambio llegaron a la ciudad no solo diversos productos, sino que además todo tipo de personas que intercambiaban también conocimientos entre sí. Y no solo conocimientos. Se forjaron grandes amistades y surgieron romances que llevaron a un crecimiento natural de la población. Pronto, estos nuevos habitantes comenzaron a demandar más obras públicas y sistema de riego y de tratamiento de aguas servidas y para el consumo. Se crearon grandes canales que comunicaban a la ciudad con el resto del continente. Los caminos también florecieron para asegurar el libre tránsito de personas y mercancías. Todo era muy bullante. Con el tiempo hubo ciertas trifulcas entre distintos grupos de personas con culturas diferentes que dificultaba, perdón, que sí, que dificultaba la convivencia en general. Se crearon tribunales y otros estamentos públicos para llegar a acuerdos de convivencia que completarían a los ya existentes que regulaban el comercio, especialmente el marítimo. Muchos acataron los acuerdos porque pretendían crecer en influencias y formar redes, pero otros optaron por alejarse, ya que comprendieron que el comerciar en dicha ciudad no era tan, comillas, libre como se les había dicho en un principio. Los problemas, en vez de resolverse rápidamente, empezaron a acumularse producto de la explosión demográfica causada por el gran interés de pertenencia a una sociedad cosmopolita, como ya lo estaba haciendo la Atlante. Poco a poco, las instituciones y funcionarios públicos no daban abasto para la creciente demanda y los conflictos comenzaron a extenderse en el tiempo, lo que acrecentó la falta de dinamismo y, a la vez, de interés en resolver los problemas. Esto sucede siempre en los lugares donde el poder y el control son centralizados. Los problemas a resolver superan con creces la capacidad de las personas que están en los cargos de poder, y la solución final nunca es que se regrese al viejo sistema consensuado de consejos locales y los regionales, pues quienes detentan el poder no quieren deshacerse de él, no solo por el orgullo, sino por no perder sus privilegios. En, ¿Entendemos? Sí, creo que puse eso. Entonces, no, entonces, esa es la palabra, responden a las demandas sociales con mano de hierro, castigando a quienes están con, a quienes osan contradecirlos. Sí, eso fue lo que escribí. Esa es la razón por la que se recuerda a la Atlántida como un lugar de tiranía, donde unos pocos dictaban cómo se debían ejecutar las cosas a su gusto y conveniencia, con la excusa de imponer un orden para que los ciudadanos pudieran tener la confianza en el gobierno atlante. Como era de esperar, con el crecimiento demográfico y del consecuente problema de convivencia, llevaron a la ciudad a expandirse más allá de los límites previamente establecidos para obtener cada vez más recursos que pudieran satisfacer a la creciente población. Algunos encontraron que vivir en la vieja ciudad con todos sus problemas no les permitiría desarrollarse a su antojo, por lo que empezaron a migrar a las nuevas colonias. En dichos lugares se establecieron como nuevos gobernantes y, a medida
que sus nuevas ciudades progresaron, comenzaron a rivalizar entre ellas. Por lo mismo, la vieja Atlántida buscó controlar no solo el comercio de las nuevas ciudades, sino la forma de vida de sus ciudadanos, pasando a convertirse de esta forma en un gran imperio. El hecho de controlar a la población y sus quehaceres conlleva a determinar su forma de pensar, por lo que se establecieron formas innovadoras de control mental para que los habitantes de todo el planeta fueran colaboradores del imperio, en vez de ser agentes del desorden y caos. Dentro de las tácticas esgrimidas fue el uso de magos y brujos para hechizar a los rebeldes e impedir que estos se volvieran un serio problema para el naciente imperio. Se destinaron grandes recursos en tener agentes encubiertos para adentrarse en los grupos rebeldes con el fin de desbaratarlos. Por cierto, los rebeldes más audaces hallaban la forma de escabullirse gracias a una red de espías que les permitía huir cuando era necesario y atacar cuando disponían de los recursos. Así es, yo fui uno de esos rebeldes que le enseñaban a otros cómo moverse entre las sombras para sembrar la discordia entre las filas del Imperio Atlante. Todo tiene su lógica. Sin embargo, la persecución era tal que en muchas ocasiones la única opción era huir lo más lejos posible hacia Occidente, con Oceana. Allí, una importante colonia de pleyadianos acogía a los refugiados. Prácticamente era el único lugar en todo el planeta que le podían hacer frente al imperio. Con el tiempo, esa colonia sería conocida como Lemuria. Allí funcionaba una sociedad holística como las de antaño. Efectivamente, viví ahí por un tiempo, pero como ya sabes, no soy de esos que les gusta la compañía eh, excesiva, por lo que mis incursiones en dicha ciudad eran intermitentes y superfluas en ciertas ocasiones. Por eso, buena parte de mi vida en aquellos tiempos la dediqué a vivir en soledad o a veces en compañía de mi pareja y amigos, pero no podía quedarme mucho en un lugar porque sabía que los agentes del imperio podrían estar en cualquier parte. Eso sin duda ayudó a que desarrollara nuevas facultades y estrategias para sobrevivir en un mundo polarizado con constantes enfrentamientos entre atlantes y lemures. Yo no soy de bandos, nunca lo he sido. El solo hecho de existir bandos encapsula la realidad entre amigos y enemigos, generándose cada vez más odio entre las partes involucradas y cada vez menos acuerdos por una paz duradera. Era obvio, el conflicto nunca iba a terminar bien, menos aún cuando las partes involucradas veían como única opción la aniquilación del bando contrario. Así fue la guerra Lemuria-Atlante, un sinfín de conflictos alternos, sin fin, que solo fueron una parte de un conflicto mayor al que se le conoció como las guerras de Tiamat, con los resultados que ya sabes. En suma, Atlántida nació como una supuesta solución al creciente comercio de naciones de orígenes distintos, pero ese orden que se le intentó imponer desde un principio fue la principal causa de su debacle. Y de esa forma puse término a la escritura automática de anoche que fue 9 de agosto. Y bueno, como dije al principio de este video, mi intención era compartir algo que yo quería
yo tenía en mi corazón y que no sabía cómo manifestarlo. Y en el fondo simplemente me puse en el sillón, en silencio, tomé mi agenda y me puse a escribir lo que me venía al corazón. No es que sean recuerdos así tácitos, pero sí, son como palabras que me llegan de inmediato. Entonces, como pudieron apreciar, tenían una lógica para poder entender cómo se desarrollaba la sociedad de aquel entonces. Y si hacemos un paralelo con lo que estamos viviendo hoy en día, realmente estoy notando que nada ha cambiado. La gente que detenta el poder en distintos países no quieren soltarlo porque perderían sus privilegios. Además, ellos entienden que una sociedad, comillas, perfecta es aquella donde toda la sociedad convive de manera ordenada, respetando las leyes y también a los líderes que están por encima de ellos. Para esas personas que detentan el poder, lo que están haciendo es lo correcto. Para mí, claramente no lo es, porque las decisiones se están tomando entre cuatro paredes. Y cada vez que se toman decisiones entre cuatro paredes, estás haciendo un montón de suposiciones de que supuestamente tus decisiones son las más efectivas, las más eficientes y es lo mejor para el resto. Pero tú no eres el resto. Estás interponiendo tu forma de pensar incluso a la mayoría. ¿Quién te dice que tu solución va a ser la correcta? Es como cuando una persona que tiene varios hijos le enseña a todos los hijos de la misma manera y no se percata de que cada hijo tiene su propia forma de razonar. No puedes hablar con una persona utilizando la misma estrategia. Tienes que mapearla primero. Tienes que entender cómo ve las cosas para poder llegar a ella, a su corazón, y no se produzca una disonancia cognitiva de esa forma. A mí me ha pasado en la actualidad con la atención de público. Me llega un montón de gente, cada cual con sus respectivos conocimientos, con su respectiva forma de ver el mundo, y cuando yo hablo con ellas, me percato de lo que entiende y de lo que no. Entonces ahí busco las palabras adecuadas para poder llegar a ella. Pero sin duda, eso me incentiva a desarrollar la empatía. Y la empatía no es pensar como el otro, sino es entender la postura, el ángulo de esa otra persona. Por eso que para mí las sociedades donde se respeta mejor la convivencia son aquellas sociedades donde hay consejos escalonados, donde cada consejo ve un consenso por el bien de los habitantes. Pero la idea es que no haya un aplastamiento de unas minorías a favor de unas mayorías, como sucede en el caso de las democracias. Y porque además las democracias siempre van a generar un interés mayor, incluso pueden haber tráfico de influencias para que una iniciativa o postura sea apoyada por una mayoría. Y bueno, qué decir de la democracia representativa, que es la que estamos actualmente, donde otras personas deciden por nosotros. Y bueno, yo estoy notando que la historia de la Atlántida es muy semejante a los tiempos actuales. Cuando una ciudad crece, obviamente va a tener más problemas que los que tenía antes. Y para resolver esos problemas necesita abastecerse de más y más recursos de distintas partes. Entonces, esa es la razón por la cual las sociedades que buscan controlar a sus habitantes terminan en imperios. Y un imperio, en su lógica, siempre está en expansión. Siempre. Nunca se van a quedar tranquilos en su propio territorio. Necesitan controlarlo todo, porque si no, se les cae el imperio. Esa es la lógica detrás de los imperios. Y por eso que hay personas al día de hoy que están a favor de este tipo de gobiernos.
porque se les caería su mundo, se les caería el orden. No pueden entender que hay personas con distintas culturas que hacen cosas distintas a ellos. Entonces, es un problema global que tenemos hoy en día, pero que en ningún caso nació hace poco. Lo que yo percibo en mi corazón es que esto viene desde hace miles de años, por dar unas fechas. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero de que pasó eso, pasó. Y efectivamente, estas sociedades buscaban controlar también el pensamiento de las personas tal cual como se hace hoy en día. Hoy en día están las agencias de 3 letras, pero estas agencias no son exclusivas de la sociedad moderna de hoy. También lo había en aquellos tiempos, solamente que no utilizaban agentes con traje y corbata, sino más bien eran personas que buscaban pasar inadvertidas, pero con el objetivo de pillar al rebelde que ponía en peligro a aquel imperio. Entonces, básicamente, si tú te identificabas como un rebelde, no querías que el imperio te acercara. Por lo mismo, yo siento que sí estuve en esa posición de buscar mi propio entorno, confiar solamente en ciertas personas, porque si confiabas en muchas, quizás algunas de ellas te podría terminar traicionando. Esa es la razón por la cual yo siento en mi interior que prefiero conversar o compartir mi vida más bien con algunas personas y no con todas. Yo me siento más cómodo frente a personas que yo noto que están en una vibración cercana a la mía. Si no es así, yo sigo de largo, como lo hacía en antaño. Así es que bueno, esas son las reflexiones que se me vienen a la mente tras lo que escribí anoche y bueno, me decidí a publicar este tipo de cosas en mi canal porque bueno, en mi canal se llama De Otro Mundi. Y no solamente voy a hablar de la divulgación de Mari, de la reina Mari de Taijeta, es Baró Oficial, así se llama su canal, sino también, como lo venía haciendo hace un tiempo, si ustedes revisan mis videos anteriores, también estaba haciendo mis propias reflexiones. Y qué mayor reflexión que la mía, que yo siento como que se está repitiendo la historia. La historia de la Atlántida no hay que pasarla por el costado, no hay que desoírla. Al contrario, tienes que estar siempre presente en tu corazón que aquello que no resultó, obviamente no lo podemos repetir, porque si no, vamos a terminar igual como en la Atlántida, con todo el mundo enfrentado y andas a ver tú que tengamos un panorama muy similar. Esperemos no llegar a eso. Esperemos que las personas, comillas, despierten, despierten para que entiendan que no hay que elegir bandos, no hay que elegir izquierda o derecha, centro, ni siquiera aquellos políticos que están en contra de todo, porque esos mismos son disidencia controlada. Simplemente hay que seguir con la vida que uno tiene. Y esa vida que uno tiene, si no le gusta, la puede modificar, porque todo está en tu capacidad de entender cómo funcionan las cosas. Todo es mente, todo es pensamiento, todo es vibración. Por lo tanto, si cambias tu manera de pensar, si haces las cosas que te gustan, te juntas con las personas que realmente te sientes bien, pues entonces tu realidad va a estar cambiando, va a estar cambiando a una más afín a tus principios. Va a ser todo bastante más mágico una vez que hagas el cambio de chip, el cambio de la forma de ver las cosas. Por ahí está la clave de todo. Es la mejor forma de enfrentarse a un imperio, pensando por nosotros mismos, no por lo que el imperio te muestre a través de su propaganda. Y la propaganda no solamente la podemos entender como carteles, como documentos, no sé, publicidad, sino también como
películas, series, en redes sociales, etcétera. Todo lo que intenta influirte, lo que nosotros llamamos como Matrix o inconsciente colectivo. Así es que de ustedes, estimados amigos, colegas, depende. Y con esto me despido. Espero que tengan una muy buena semana y ya nos estamos viendo próximamente.